encierro tan fuerte que hemos tenido, pero que se vislumbran ya luces de la salida con el favor de nuestro Dios. Ya vamos a lograr, hermano, una victoria maravillosa. Estamos alegres porque nuestro Dios ha sido bueno con nosotros y nos tiene de pie en victoria. Amén. Y ante todo, pues suplicarle a nuestro Dios que Él nos ayude, nos bendiga, nos dé su paz, nos dé su autoridad, nos dé su gozo. Quisiera preguntar cómo nos miran, cómo escuchan, si tienen buen audio. Para nosotros es una victoria poder estar de nuevo entrando a sus bellos hogares llenos de paz, agradecidos con nuestro Dios porque son tiempos definitivamente finales en los que debemos de reconocer ovejas del Señor, que el Señor mencionó todo lo que hoy se está viviendo, no importa qué sea, Dios lo dijo en su palabra, ¿verdad? Y agradecerle a Cristo que nos bendice y nos ama con amor eterno. Me agradaría hacer la pregunta que siempre hacemos al iniciar: ¿cómo nos escuchan? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo está la señal? Principalmente me agradaría saber el sonido, si nos oyen bien, si nos oye cerca, potente, poderoso. Hoy vamos a hablar algo especial en el nombre del Señor para que podamos establecer, hermano, cómo nos sentimos los humanos. Voy a pedirle que abra su Biblia, su aparato electrónico en el capítulo 9 del libro de San Juan, perdón, 19 del apóstol Juan, Evangelio según el apóstol Juan. Se le agrega San porque en esa época, que viene de santo, ¿verdad? En esa época se decía San Jairo, San Marián, San Robert, San Joaquín. El término Juan era muy de los hermanos, se usaba para los santos. Imagínense qué belleza: hola santo Mario, hola santo Jorge. Eso de alguna manera generaba una presión social evangélica y que la gente pues aprendiera a honrar ahora esa expresión que se le agregaba a los nombres. Aleluya. Capítulo 19 del libro de San Juan. Hay ahí algo que a mí en esta hora tan maravillosa captó mi atención. Y yo quisiera pedirles en el amor del Señor que leamos capítulo 19 y versículo 24. Dijeron entre sí: no la partamos, refiriéndose a las ropas del maestro, que era usual que los soldados que tenían a mal llevar al patíbulo y al pabellón de la muerte y al lugar del fusilamiento, en este caso pues a pedradas, con lanzas, con flechas, se repartiesen los bienes que aún le quedaran al condenado a muerte. Y esta no fue la excepción del Señor. Por eso, vean, ovejas, no se le olvide jamás lo que su hermano está diciendo, su hermano Jairo. Nuestro padre Salomón Lemuel, él dice: nadie sabe para quién trabaja, nadie. Entonces, el amasar fortunas, por eso dice la Biblia que es bueno que el padre le dé herencia a sus hijos, amase fortuna para sus hijos, para su sangre, sus consanguíneos, sus cercanos. Porque lo contrario a esto es que hay otros amasando fortunas, solo Dios sabe para quién, ¿verdad? Y pues ahí tenemos el caso de personas, hermano, que ya de 80 años se casan, dejan a sus esposos y les dan su dinero y de ahí los dejan. Mire, no. La Biblia enseña que hay que dejar, hermano, la fortuna, los bienes, el trabajo, la recompensa, el fruto de las manos en aquellos que caminaron contigo, que te aguantaron, soportaron tus pobrezas, tu carácter, tus yerros, como también tus aciertos. Así que, hermano, dice aquí: repartieron y echaron sobre ella suertes. Ahí se va a recordar, hermano. Mire,
Por eso yo tanto traigo a memoria a mi pastor. Mi pastor, hermano, para los que no son de Guatemala, y aquí quiero ser enfático en que yo no estoy menoscabando a nadie, estoy exaltando y loando la actitud que él tuvo. Para cuando él comenzó el templo de la iglesia central, los terrenos se cotizaban mucho más baratos que ahora. La inversión en tierra siempre ha sido buena por la cantidad, por la tasación que ésta sufre en la plusvalía anualmente. En esa época, hermano de mi corazón, eso sabe cómo es, como cuando nos dicen nuestros abuelos, nuestros papás, mira pues, y a mí me ofrecían aquel terreno en 50 quetzales, dice, yo no lo compré y ahí tenía el dinero, y ahora vale 1,000,000, ¿verdad? Yo quiero exaltar, hermano, esa actitud, porque fíjese, para cuando mi pastor compró los terrenos en donde está actualmente la iglesia central de los ministerios Elim, la tierra era muy barata. ¿Por qué no buscó él, entre comillas, una zona de ricos, por ejemplo? Lo que en Guatemala conocemos como Carretera El Salvador, que está hacia el oriente de nuestra preciosa patria. ¿Por qué él buscó, entre comillas, una zona popular, hermano? Mire, la verdad es que venían de Carretera El Salvador, venían al culto, hermano, y de todas partes. Porque el Señor Jesús le dijo, yo te traeré la gente, tú no irás a buscarla. Entonces, con esa promesa, ¿cómo no se va a hacer fácil, hermano, que Dios lo bendiga, esté uno donde uno esté? Mi pastor decía, mi papá decía, mi abuelo decía, que la buena panadería no necesita rótulo, porque solo uno busca lo que a uno le agrada, hermano de mi corazón. Y aquí le voy a decir algo. ¿Por qué él buscó esas zonas? Y mire, pues hoy él falleció, su familia ya no está ni siquiera en Guatemala, las propiedades pasaron a terceros. O sea, escúcheme, oveja, en el amor del Señor. ¿Qué va a pasar con las vestiduras que la iglesia va a dejar cuando ella se vaya? Porque yo lo quiero a usted confrontar en esta mañana. A usted que me oye en este momento, por favor póngase a pensar. No surrealistamente, sino con total realidad y con total conocimiento de causa. ¿Qué va a pasar 2 horas después que la iglesia de Cristo se haya ido de la tierra? ¿No se ha puesto usted a pensar eso? Si los demonios ahí se van a quedar sin quien los someta, sin quien los reprenda. Hoy las colonias, hermano de mi corazón, no se han infestado de sea lo que sea contra lo que se está peleando, porque hay un pueblo que clama, hermano. Lo que pasa es que nosotros como humanos, como cristianos, nos menospreciamos. Porque rapidito, mire, pues pensamos que por nuestro comportamiento que no es cristiano como debía ser, Dios por esa causa no nos oye. Pero entonces el Señor se equivocó de planeta, hermano. Si Él vino a buscar lo que se había perdido, Él vino a hacer algo de lo que no es nada. Entonces, oveja, su oración, Dios la escucha atentamente, que la respuesta no sea mágica, que usted oró ahorita respondieron. Hermano, hemos aprendido que Dios no funciona así. Si Dios hizo la tierra en 7 maravillosos días con todo y el descanso, hermano, entonces, ¿por qué no chasqueó los dedos Jehová y todo lo hizo Él? No, Él es evolutivo, hermano. Él se mete al cronos humano para hacer su obra gloriosa sobre nosotros. Entonces yo le voy a decir a usted con todo mi corazón, ¿qué irá a pasar 2 horas después que la iglesia de Jesucristo abandone esta tierra? ¿Cómo se van a abalanzar los demonios sobre la humanidad, hermano? Si ahora se someten y se sujetan por la palabra de Dios, y en ese tiempo la soledad que se va a sentir, la vacuidad, porque la tierra se va a quedar vacía, la tierra se va a quedar llena pero vacía. Por eso es que nosotros vemos miles de gentes a diarios, llenas de todos los utensilios y accesorios humanos, pero por dentro vacía. Nosotros vemos los planetas refulgurar como el astro rey, hermano, o en el universo sideral, pero están vacíos. Y así andan miles de personas, millones, miles de millones de personas vacías, aunque estén llenas. Entonces aquí dice, hermano, que en el 24 dice,
Entonces repartieron y echaron suertes sobre las ropas del Señor, a ver de quién será. Esto para que se cumpliese la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, o sobre mi túnica. Y así lo hicieron los soldados. Ahora, oiga, hermano, mire pues, de todos los ministerios, porque aquí está hablando de los ministerios, de los 5. El más gastado, lógicamente, tenían que ser las sandalias, porque es lo que más tiene contacto con la tierra. El ministerio que empezó el trabajo y se gastó más fue el evangelista en nuestros países. Dios envió hordas, envió, hermano, rebaños, grupos de evangelistas. Por eso es que vemos que las incursiones primeras evangélicas no eran doctrinales, eran de atarraya, hermano, eran de redes para jalar la pesca, para traer la pesca por montones. Ellos no estaban encargados de enseñarles, sino de traerlos al evangelio. Entonces, la sandalia sin costuras era de un solo hilado. Entonces, perdóneme, oveja del Señor. Mire, pues, allí no va a importar, hermano, lo que tú tengas en las manos de otros. Fíjese que es mi experiencia personal. Yo recuerdo un diseñador guatemalteco muy bueno, muy bueno. De su máquina salieron como 3 o 4 casas. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Verdad? Estoy hablando con gente madura, con gente que está prestando atención en esta hora. El hermano toda su vida cosió. El día que él murió, un amigo mío, su hermano, me dijo: acompáñame a la casa de mi hermano. Ahí estaba su cuñada, o sea, la viuda de este varón que le menciono yo, que costuró toda su vida. ¿Sabe cuánto le dio por la máquina? Porque ella pues ya estaba bendecida y todo, ella creo que iba de vuelta a Estados Unidos. Le dijo: ¿cuánto me das por la máquina? Pues $1,500, 1,500 quetzales, o el equivalente de $200. Mire pues, cualquiera diría: pero ¿por qué vendiste la máquina y para qué la quiere la otra? Si ya salió lo que debía de haber salido de ella, y se volvió 5 casas más algunos terrenos, vehículos, la universidad, los patojos, el buen nombre de esa persona que diseñaba, no solo costuraba. Entonces, mire pues, lo que en uno se hace valioso, en el otro es un simple bien, ¿me entiende? Y el otro la vendió por, póngase usted, $250, o se perdió entre los cientos de máquinas que ya él poseía, y nunca más nadie va a saber de quién era esa máquina. Nadie lo va a saber. Igual pasaba aquí. Aquí eran las pertenencias de un reo más, que no estaba muriendo en la cruz por bueno, estaba muriendo por malo. Eso fue hasta que Jesús rompió esa norma, rompió esa regla, porque él no pecó ni de palabra, hermano. Él era santo de la cabeza a los pies, aleluya, en su forma de hablar, de comportarse, hermano, y eso no lo eximía de enojarse, de entristecerse, de sentir hambre, de sentir cansancio, porque la gente cree que pecar es enfermarse. ¿Cuánto pastor hay enfermo que no busca la ciencia médica porque es ofender a Dios? No, oveja, no. Si hay necesidad del medicamento, se busca al que sabe medicarlo, al que sabe de posología, hermano. Pero yo vuelvo con usted. Dice aquí, hermano, en el 24, y llegamos hasta el 25, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús. Oiga. Porque según el relato bíblico, de hecho, la cúspide, hermano, del Gólgota no es muy grande. O sea, no caben muchos. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Mire pues, como que en el Cerro Alush fuera el lugar de crucifixión, o en el Cerro Alush estuvieran bartolinas, estuvieran cárceles, para que la gente pasara viendo y pusiera sus barbas en remojo de mejor portarse bien para no parar así. Pues así fue el Gólgota. El Gólgota era un lugar que lo podía ver todo Israel, que no es tan grande, para que la gente purgara y pensara 2 veces antes de hacer lo malo. Aunque, como ya lo vimos, ahí mataban a lo bueno y mataban a lo malo. Jesús no era malo, él era bueno. Y por presiones políticos religiosas
me equivoqué, por presiones religioso-políticas, entregaron a Jesús a la cruz. O sea, hermano, mira, este hombre se pudo haber lavado las manos y yo soy nada que libre. Él podía, porque él lo dijo, yo puedo dejarte ir libre. Entonces, ¿por qué iba a atender a los otros? Él es tan cómplice como los demás hermanos de mi corazón y como fue todo el pueblo, porque todos gritaron, deja ir a Barrabás y a Jesús crucifica. Entonces, oveja de mi corazón, ¿cómo no vamos a ver 2000 años después y en toda la historia hebrea cómo alcanzaron los demonios a los pobres judíos, cómo sufrieron? Debería usted de leer la Santa Inquisición en México, cómo mataron a judíos la inquisidora en México, porque habían prosperado mucho, los mataron por ser judíos, por tener una religión distinta a la del momento, les quemaron. Eso está en historia, eso no es algo inventado. Y escuche, y lógicamente pues se quedaron con las posesiones de ellos, que eran las mejores, y eran muchas para efectos eclesiásticos. Cada vez que la iglesia incursiona en el terreno prohibido en la política, para mal, hermanos, de veras, a no ser que por momentos Dios lo ponga y en el mismo momento estar uno sabido y que Dios cuando Él hable se salga tal persona de esos ambientes, porque son ambientes caídos, putrefactos, hermano, que de todas maneras están poseídos por potestades que no se pueden doblegar. Es mentira. Ahora estamos viendo cómo, por ejemplo, en Rusia están modificando la constitución para que Putin pueda reelegirse un periodo más de 18 años que ya él lleva ahí, hermano. Y entonces, ¿de qué sirve una carta magna? ¿De qué sirve una constitución? Si teniendo los elementos apropiados, anexos y conexos, la puedo manejar como hemos platicado con la ley. La ley es un lienzo hermoso, limpio, sacro, pero que nosotros los humanos, aprendido a retorcerla conforme a nuestras ganas, hermano. Y eso está en la Biblia, eso no es nuevo, ni pasa únicamente en Guatemala, ni siquiera en Corea, donde me miran. Allá nos ven nuestros hermanos en Corea, que ellos tienen un presidente que le encontraron corrupción, que recibió dinero de Hyundai, de Samsung, no sé quiénes más. Y entonces, como ese es un problema de alma, de orgullo, porque ellos, usted sabe que ellos son muy, ¿cuál sería la palabra? Todos los asiáticos son como muy metódicos en su comportamiento, pues, perdón, sí, él buscó ir a una montaña y de ahí se desbarrancó. O sea que él no iba a la montaña, él quería matarse, ¿me entienden? Porque para ellos la palabra vale mucho, el nombre vale mucho. No es tanto lo que puedan ganar en esto, en lo otro. Entonces cuando él volvió en sí de lo que había hecho, él ya un hombre de 80 años, octogenario, en una de esas se desbalancea, va a creer usted, y se mató, ¿verdad? Bien. Ahora, esto se lo digo amén de lo siguiente. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, o sea, la tía del maestro. ¿Estamos de acuerdo? María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Solo ahí ya vamos mencionando 4 mujeres. Cuando vio Jesús a María, ahora en el contexto entendemos que también estaba ahí Juan. Entonces eran 4 mujeres y un varón. Pero yo quiero volver al principio del versículo 25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso enseña que junto a las otras 2 cruces que habían, tomando, hermano, por entendido que el maestro estaba en medio, estaban los familiares permitidos de los otros 2 que estaban agonizantes, raudos, lerdos, contraídos, solitarios, pagando de buena manera lo que mal ellos habían hecho. Porque cualquier humano dirá, yo hice también esto que nadie, el brazo de la justicia no me va a alcanzar. Pero la justicia no es un órgano terreno. La justicia es el brazo extendido de Jehová, y la Biblia dice que Él es el juez
justo y que no tendrá por inocente al culpable. Tarde o temprano el brazo de Jehová alcanza a los hombres. Por eso, hermano, mejor es lo poco del justo que la abundancia del impío. Hermano, por eso es mejor comer con paz legumbres todos los días que grandes banquetes con angustia, dice la Escritura. Y dice, hermano, que estaban a los pies, estaban junto a la cruz de Jesús estos personajes. Entonces mi pregunta es, ¿quiénes estaban llorando a los otros? Mire, preste atención a esto para no perder el conocimiento de la palabra. ¿Cómo será de terrible, oveja de mi Señor, y de duro aceptar yo que junto a mí estaba muriendo el que podía salvarme? Y en lugar de hacerme a él, le injuriaban, le maldecían, dice. Hasta que uno de los dos, que fue el salvo, le dijo, no, tú y yo estamos aquí por lo que hicimos, mas ningún mal ha hecho. O sea, note, hermano, él si hubiera muerto y al morirse se va para los abismos eternamente, y ahí estuviera. Y ahí está el otro ladrón o delincuente, homicida, serial, lo que haya sido, que merecía la muerte. Porque oiga, hermano, se nota cuando hay arrepentimiento, hombre. Este hombre en sus últimos momentos, él se estaba arrepintiendo, como el otro, a pesar que eran sus últimos momentos, su justa paga, el hombre estaba ensimismado, maldiciendo y a todos los que pasaba y escupiendo a los soldados. Y relatos de Josefo dice que a propósito ellos hacían pipí para mojar los alrededores. Hermano, todavía sumando más a su muerte, no se veía un arrepentimiento. Ahora yo quiero expresarle esto. Aquí hay tres cosas. Los dos maldiciendo al Señor, pero este se arrepiente. Entonces, uno maldice, el otro le dieron oportunidad de despedirse de su familia, Jesús. Y el tercero se arrepintió de sus malos caminos y cambió su postura, aunque haya sido en los últimos suspiros, en los últimos alientos de su vida. Dice la ciencia que nuestro corazón palpita más de 3 millones de veces en todo nuestro peregrinar por esta maravillosa y hermosa tierra. Y quiero decirle algo, hermano, mire, el día en que Dios recoge a un humano, sea este un hombre acaudalado de reconocida fama de nombre mundial o un simple paisano, hermano, un simple parroquiano, se va porque se va. No hay poder humano ni sobrenatural permitido por Dios que lo pueda mantener con vida. Si Dios dijo, recojan el aliento de vida que yo insuflé en su nariz. Hermano, escuche. Entonces el maestro, estando en la cruz, él tenía a su gente, pero oiga lo que dice, hermano, porque esto es maravilloso a mí. 26. Cuando vio Jesús a su madre. ¿Cómo así? Cuando vio a su madre. ¿Qué estaba haciendo Jesús que no había visto a su madre? Si aquí menciona que repentinamente, casuísticamente ve a su mamá. Eso es lo que la Biblia dice, yo se lo leo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, oiga, oiga. Aquí quiero que me preste atención, padre y madre de familia, progenitores, abuelo, abuela. Mira, tú que crees y que sabes que tu hijo no te presta atención, tú que crees que tú ya no vales para nadie porque valías cuando eras dueño de la casa, valías cuando eras dueño del terreno, valías cuando tenías dinero, valías cuando estaba la empresa y ahí te venían a buscar familia que uno ni sabe que tiene, hermano, y le aparece. Y hoy que ya no tienes más que dolores, que ayes, que batallas, te quedaste solo. Pero miren, ¿qué le pasó al maestro? Era tal el grado de opresión y el dolor que él sentía, hermano. Porque aquí vamos a ser bien honestos. Ustedes y yo hemos recibido y hemos soportado dolores de cualquier tipo. Empecemos por uno de los más comunes, un dolor de cabeza, una cefalea. Todos hemos sentido un dolor dental, hermano. Pero muy pocos sabemos lo que es un dolor de riñones. Oh, hermano.
Yo he visto retorcerse por un dolor de un cálculo renal a los hombres más fuertes que yo he considerado. ¡Ah! Que han pedido, hermano, hasta la muerte. Calcule usted. Ahora sume todos los dolores que usted se imagine o haya experimentado, súmelos y hágalos al doble. Eso es lo que el maestro recibió. O sea que yo no sé, hermano, porque yo no soy galeno, no soy médico, no soy doctor, cuántas veces él pudo haberse desmayado, cuántas veces él pudo haber perdido el conocimiento, hermano, en medio de esta tragedia, de este dolor, de este trauma. Si esto fue tan duro para él, que la corporeidad, la humanidad de él no podía soportarla. Entonces él estaba, hermano, saber en qué dolores, en qué estorbos ya sus órganos con una falla multiorgánica, hermano. Todas las alarmas físicas al momento explotando en un dolor nefasto que iba a concluir en unos minutos después en la muerte. ¿Cómo irá a ser su muerte o la mía si el Señor tardara a venir? Pues hay que pensarlo, hermano, porque somos humanos. Y ya vimos en este circo satánico, hermano, de ese virus, porque está más que comprobado que todo fue hecho por humanos, que aquí hubo un poder humano, ya lo vimos por las noticias y ya lo vimos por la escritura, que así es. Pero ya vimos también que ustedes y yo no le importamos a ellos, menos los ancianos, que se mueran los ancianos y los enfermos preexistentes, todos los demás que sobrevivan. Vaciemos un poco la cena, vaciemos un poco la paila, la palangana del vehículo, la caja del vehículo, vaciémosla. O sea, realmente, hermano de mi corazón, tenemos que abrir los ojos y no volvernos vengativos ni amargados por lo que hoy estamos viendo. Si lo hemos visto en los caminos, hermano, hemos recibido traiciones de aquellos que comieron aún de tu mano. Todo humano hemos encontrado en este camino que la humanidad de la cual estamos investidos o revestidos genera todo ese tipo de atropellos. Pero vea la muerte del maestro. Y cuando vio Jesús a su madre, si ahí no eran millardos de personas, se lo repito, el Gólgota no es demasiado grande para que quepan pues 5,000 gentes ahí, no caben, hermano. Entonces lo que ocurre es que él, hermano, en su agonía, hermano de mi corazón, como que por un momento le dieron la gracia, el refresco de poder ver a su madre y de tener fuerzas de hablar. Porque cuántos de los que están aquí pueden reconocer que en medio de la batalla, en medio de la enfermedad, se pierde hasta las ganas de hablar, hermano. Usted no tiene ganas de hablar, ganas de comer, ganas de vestirse, de arreglarse, de bañarse, de socializar. No puede ir a su trabajo por más responsable que usted sea y que le agrada lo que hace. Mentira, su cuerpo le dijo no y ahí se quedó uno, hermano, esperando que haga su función lo interno para rehabilitarse uno. Entonces el maestro volvió y la mira y oiga las palabras que le dijo. Oiga pues. Oh, gloria a Dios. Dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Mire, ¿por qué le dijo mujer como está en el texto original y no madre? Mire, hermano, mire, yo quiero resaltar hoy con toda responsabilidad y con toda seriedad, quiero resaltar que el amor que Dios pone en una mamá no es el mismo que pone en el amor de un padre. En términos generales. Porque como siempre pasa, hay cambios a la norma y a la regla. Sí los hay. Pero, ¿por qué estaba esta mujer ahí? Mire pues, hermano, si después de ver por 33 años y medio el caminar de una persona correcta, una persona limpia, pura, genuina, como fue Jesús, quítale lo espiritual, solo ponga al hijo que ella tuvo. ¿Cómo podía pagarle la justicia a él así,
Si él todo lo que hizo en toda su vida fue justo, entonces ¿dónde está la justicia, hermano? No hay, mentira. Ahora óigame, oveja, por eso benditos sean los jueces, que en medio de lo que sea son justos. Benditos los fiscales, benditos los abogados, todo el sector justicia, que busca honrar los juramentos que hizo y ante todo temerle a Dios. Pero hermano, oiga, ella estaba viendo que el bueno de sus hijos lo habían, hermano, vandalizado, destruido, a tal extremo que yo siempre lo predico porque impactó mi vida. Ver que el maestro fuera con su cruz y al no poderse más, la cruz se lo llevó a él para donde la cruz agarró, hermano. Que si sabemos que Jesús era diestro, pues fue a la diestra, hermano, hacia donde él cayó. Ahí hay un mensaje que algún día lo voy a predicar. ¿Por qué a la derecha? ¿Por qué cayó la derecha en la muerte del maestro? Si ahí hay tanto que hablar, hermano. Nunca lo he enseñado. La derecha va a sucumbir. Aleluya. Pero cayó, hermano, bro. Se desplomó. No sé si por un desmayo. No sé si tuvieron que rehabilitarlo para que él volviera en sí. Y ya no solo no llevar la cruz, sino ayudarle a él. En medio de la golpiza, mira, hermano, de la burla, del odio desatado sobre él. A los últimos metros a la cruz. El haber descansado ya, hermano. Oiga pues, oiga. Porque en la cruz, y esto nunca lo he dicho antes, él ya no estaba a merced de los palos, las escupidas, ya no. Ahí estaba él entre el cielo y la tierra, porque él estaba colgado en un madero, en una cruz. Ahí el tipo de estorbos que ahora tenía eran de otro nivel. Ahí ya eran potestades, hermano, que le decían cómo iba a ser abajo, cómo iba a ser la quema, cómo iba a ser el dolor, y tal vez le decían ahorita te llevamos. Y ahí ya no eran los hombrecitos ahí, hermano, que lo más que pueden hacerle al humano es pegarle, escarnecerle, orinarlo, arrancarle sus barbas como hacían con él, y que su rostro era como una llaga podrida. Es lo más que puede hacer el hombre, lo más. Pero ahí ya dejaron a los hombres abajo y él se enfrentó a las potestades que en unos minutos o en 2 o 3 días él iba a vencer y a derrotar para siempre jamás. Pero esos últimos minutos ya de otro nivel de estorbo, de pronto, hermano, le permiten volver a la tierra y ver a su mamá. Y oiga pues, hermano, qué maravilla, porque esas sí son las últimas palabras dictadas, dichas, compiladas, datadas del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, que aunque así los hombres se mofen y se burlen del santo evangelio de Jesucristo, son las últimas palabras del único bueno que ha venido a esta tierra, del que dijo yo soy el buen pastor, del que llamó hermano a sus hijos como que eran la niña de sus ojos. Las últimas palabras que este santo y único varón fueron: madre, he ahí tu hijo. Qué maravilla. Qué maravilla, porque escuche, Jesús no estaba de muerte. Él fue cortado a la mitad de sus días como que fuera un impío, porque así lo dice el Salmo, que los impíos son cortados a la mitad de sus años. Pero hermano, él no estaba alegando, él la ve y le dice: madre, gracias por estar aquí. Estoy parafraseando. Gracias por ser fiel. Le voy a decir por qué, hermano. Miren pues. Yo recuerdo una vez en mis saberes de memoria que yo tuve una fiebre muy fuerte. Estaba yo de 6 años, tal vez 5. Y empecé a tener alucinaciones, empecé a tener pesadillas a causa de la fiebre. Y me recuerdo, hermano, fíjese la fiebre que yo tenía, que yo veía un gran centavo que se venía encima mío. No cabe duda, hermano, que en esa época con un centavo, si ustedes supieran lo que uno compraba hace 45 años, con un centavo donde salía don Fray Bartolomé de las Casas, ¿se acuerda? Defensor,
indígena, Dios lo bendiga en su memoria, hermano, porque hizo muy buenas cosas. Pero oiga, hermano, de pronto me recuerdo que no sé por qué causa mi padre estaba ahí o por mí, pero esa noche me agarró mi mano mi papá. Me dijo, Jairito, tranquilo, me dijo. Y yo lo vi, hermano, y mire, me fui desvaneciendo en el sueño con mi manita agarrada del que iba a caminar conmigo. Toda mi vida que yo transitara por esta tierra con él. ¿Qué le quiero decir, hermano, que me oye? Usted y yo estamos cómodos en nuestras casas, independientemente de que hayamos perdido o no, pero estamos en nuestras casas con aquellos a quienes sí les importamos, y algunos de ellos hasta darían la vida por ti y por mí. ¿Y qué de los presos? Del que se infecta uno y se infectaron todos. ¿Qué del que está en una emergencia de hospital, hermano? Yo creo que usted ha visto el video del Ix de la zona 9, hermano. Qué cuadros tan desgarradores. De veras, mire, a mí me duele. Le voy a decir por qué, hermano. Porque si una institución tiene cientos de millones de dólares de todos los trabajadores, es el Ix. Ellos hubieran podido hacer en las azoteas hospitales solo para este tema. Y poder poner 2 metros entre cada uno y el mejor equipo. ¿Y para qué es el dinero, pues, hermano? Si estamos leyendo que al final se lo reparten otros que nada tuvieron que hacer para ganárselo. Aquí está en la Biblia. Pero yo vuelvo a decirle, ustedes y yo estamos bien. Pero ¿qué de los niños en un orfanatorio? ¿Qué de los bomberos que a la hora de una emergencia ellos tienen que salir y exponer sus vidas? Y mientras están en el trabajo no hay pena. Cuando se quitan el uniforme y se van a sus casas, tener ellos que sanitizarse y suplicarle a Dios no llevar el contagio a sus hogares. Hay en las redes el video de un jugador de fútbol de España. No puedo recordar, sería mentirle, hermano, qué jugador es o de qué equipo, pero es un equipo famoso. Un muchacho, un mancebo, un joven lozano que está en toda su fuerza, en toda su vitalidad, y dio positivo para el COVID europeo, no el latino. Estoy hablándole de la mera cepa. ¿Y sabe qué dice el bueno? Hijo? Pues yo tuve 3 días síntomas, pero así como quien dice, no es lo que me habían dicho y el temor que yo tenía. Y después del 3er día sí, lógico, pero es un patojo, es un chero, un chavalo, un jovencito, hermano, que está con lo mejor de lo mejor, que está activo, que está en su fuerza, hermano. Y él al 3er día despertó en el 4º ya él sintiéndose bien. Pero ¿qué del anciano de 80 años? Que ya las defensas le han bajado. O el enfermo de 50 años con problemas hipertensivos o diabetes o enfermedades combinadas. Y ese tal vez no es el del 90% de los casos que en esta hora me oyen. Entonces tú y yo estamos bien, pero mira lo que dice aquí, que le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Mira, hermano, qué consuelo más hermoso sería para Jesús haber visto a María y a sus tías ahí. Qué consuelo sería para el maestro haber visto, es que, hermano, yo tengo 34 años en esto y se los he dicho. La iglesia de la que yo pertenezco fue una iglesia tan hermosa, hermano. Antes que partiera su fundador, que cuando íbamos a las prisiones, yo veía cuando entraban los familiares del reo, del preso, del detenido, del privado de libertad, como usted le llame, todos están bien. El rostro se iluminaba, hermano. La comida hecha en casa, que muchas veces tal vez protestó, desechó, ahora se come con un deleite especial porque la comida de las prisiones tiene yodo para bajar el líbido de los varones. Y ahí comiéndolo, hermano, y besándose, abrazándose.
Y eso debe de alcanzar hasta el próximo domingo, tal vez el miércoles. Por cuántos años vaya a estar ahí, ¿sabe algo? Tal vez mi hermano Fito me está viendo, que es capellán por orden constitucional, hermano, y gubernativa de las 22 prisiones en el área evangélica. Y quiere que le diga algo, hermano, de mi corazón. A él le ha tocado ver los cuadros más difíciles y ya logró que a las personas con enfermedades terminales y que están ahí de por vida, se les permita 6 meses antes salir y terminar sus días en la casa de sus familiares. Ya han logrado en todo en regla, todo en ley, más difícil de lo que usted cree, lograr sacar a 250, casi 300 presos, y hombres y mujeres que vayan a morir a sus casas por un cáncer, por una gangrena, después de un derrame, lo que usted quiera. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es tan importante en los últimos momentos que haya alguien que te quiera, que haya alguien que te ame? ¿Por qué será tan importante para el alma cuando se puede no morir solo? Por eso esta enfermedad o lo que sea, ¿cómo va a ser algo agradable a Dios? Si el enfermo muere solo, hermano, si el enfermo después es enterrado como XX, sepa Dios dónde, ahí están cubriendo temas legales, por eso lo hacen. Porque ¿dónde van a encontrar cuerpos después? ¿Por qué fosas comunes en algunos países? Para que se recontaminen y el que no estaba contaminado se contaminó post-mortem, yo no sé. Pero el tema es, ¿cómo puede ser de Dios si la Biblia dice que hicieron duelo por Moisés y lloraron a David? Con que lloraron a Saúl, hermano. ¿Se acuerda que Dios regañó a Samuel y le dijo, ya no lo llores, es humano? Es de todos los humanos guardar un luto. ¿Sabe que yo recuerdo en mi infancia que guardaban el luto 40 días los deudos? Eso ustedes que son ya adultos, cuéntenselos a sus hijos. Dios santo, que alguien llegara a un velorio en una ropa distinta al color negro, hermano, era por respeto, perdóneme. Era un respeto especial. Mire, cosas tontas, si usted quiere, se cortaban el pelo, se enyuquillaban sus camisas, se iban a los velorios con un comportamiento porque había dolor en ese lugar. Hay un famoso cantante mexicano, el príncipe de la canción mexicana, que alguien empezó a ver que una mujer llegaba, hasta que nunca supieron que ella, pero estuvo llegando en cada aniversario luctuoso por 45 años, que se supone que es lo que logró vivir esta mujer. ¿Quién sería, hermano? Yo a donde lo quiero llevar a ustedes, ¿qué tendrá de importante esos últimos momentos? Que estaba de testigo delante de los hombres quienes fueran. Ahí estaba la que parió a ese santo varón, le dio pecho, hermano. Lo vistió, lo cuidó, lo engendró y tuvo que despedirlo ahora por muerte y muerte de cruz. Ver cómo se lo arrebataba la sociedad endemoniada sin haber él hecho nunca nada malo. Pero le tocó, hermano, el nido a la serpiente de los religiosos que se enriquecían del pueblo. Cualquier parecido somos nosotros, hermano. Esta es la hora que yo sigo esperando a los religiosos que salgan en los canales difusivos dándonos un mensaje de aliento, de paz. No salen. Y el que sale, sale promocionando su imagen para que después digan, no salen diciendo, hermano, ¿en qué tiempo del reloj, del cronos de Dios está la iglesia? Para decirte a ti y a mí, ten paz, porque de esta debemos de salir según lo menciona Apocalipsis, lo menciona Tito, hermano, porque no hay una maternidad en ellos, solo eres una cantidad de efectivo, tal vez solo eres un leño más para que se vea más grande la hoguera de ellos que la hoguera de la competencia, hermano. Perdón. En mi pueblo dicen
En mi pueblo dicen God bless you. En coreano dicen Kongan Hasupsio. Y en español en Guatemala nos decimos salud. Hermano precioso, oiga, cómo la separación debería de estar presente aquí. La misma que lo recibió, para también poderlo entregar. Ahora, yo le voy a decir algo, yo me desato yo y lo desato a usted, de que nosotros nos toque enterrar a uno de nuestros hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo desato de eso, hermano. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo todo demonio de muerte, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Jesús vivió cosas para que nosotros no las viviéramos. Que tuvo que su santa madre ver cómo lo bueno había que enterrarlo. Y vio también a Juan, su amor, su lindo, que se calcula que cuando el Señor lo llamó al ministerio tenía 16 años, o sea que él rondaba los 20 para la hora de su muerte. Y oiga, hermano, y desde aquella hora, porque dijo el discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mire, ahí no se llevaron las cosas del maestro, no le rindieron culto. Es que esto era de él, este era su garlopa, su gramil, su martillo. No, él se llevó a lo vivo, que era María, la madre del maestro. Yo sé que me está entendiendo, hermano. No te lleves a tu casa lo que te va a recordar y te va a atar a muertos. No te lleves a tu casa aquel buen amor que tuviste, sí, pero ya no está. En el nombre de Jesús de Nazaret, vívelo hoy. Es que, hermano, se me murió mi hijo, al que más quería, al que me ayudaba, sí, pero ya no está. Honra su memoria, portándote bien, viendo hacia el frente, caminando, siendo mejor persona, ayudando a los vecinos, no siendo estorbo, porque recuérdate que se llega el día en que todo humano deja esta tierra. Nosotros por la fe oiremos el sonido de la final trompeta y nos vamos con Jesucristo. Pero, hermano, oiga esto. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa y nunca más se separó de ella. Después de esto, oiga pues, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Él no dijo que tenía sed antes, hermano. Por lo menos no lo registra la Biblia. Todos los que hemos pasado por situaciones duras, fuertes, controversiales, lo primero que le hace a uno es que se le seca la lengua, la boca. Se lo ha dicho usted. Yo lo he vivido. Que uno ya ni puede hablar de lo que se le secó la boca a uno. Ahora calcule él que él iba a cumplir cabal ya las 24 horas de que lo estuvieran golpeando, porque ya lo agarraron la noche anterior, ¿se acuerda? En Getsemaní pasó todo el día hasta la hora tercera, la hora sexta. Hermano, ¿qué golpes serían esos? Pero él hasta este entonces dijo, tengo sed. Miren, hermanos, perdón este ejemplo ridículo que yo le voy a poner a usted. Uno de mis perros, uno de los que yo más quise, y en mi edad adulta, la Perla, una husky. Un día bajo para salir a mis quehaceres y la encuentro desplomada, moribunda, ya con hormigas en sus ojitos, o sea que ella había ya, digamos, partido en horas de la madrugada. Ya ella estaba rauda, agonizante, ya totalmente inherente a este ambiente. Y oiga, hermano, me arrodillé a pedirle perdón a Dios por no haber hecho todo lo más que pude haber hecho por ella. Pero es que también, hermano, mire, ¿qué vale una medicina para nuestros perros, pues, hermano?
¿Qué vale ahora una consulta con un buen médico? Por eso, pasémonos, reguémonos la voz de quién es el buen veterinario, el que sabe darnos hasta medicina humana en conversión para ellos, ayudando a nuestro bolsillo, porque sí hay gente así. Pasémonos los nombres. Yo les he hablado a ustedes del decano de la ciencia veterinaria de la Universidad Carlos Osbis Corspico de Guatemala, la San Carlos, el doctor Gustavo Taracena, un hombre que yo lo bendigo en esta hora donde él esté, hermano. Y me acuerdo, hermano, que de mi botella de agua que uno lleva, le abrí su boquita a mi perla y le eché agua, hermano. Mire, pero con qué fuerza en su muerte se bebió el agua. Perra con la que crecieron mis hijos. Que Jairito, hermano, agarraba a Vicks y le echaba a Vicks curando según él a la perlita cuando estaba jugando él y ella, mi linda, lloraba, pero se dejaba, hermano. Oiga, si un vínculo de un perro, hermano, nos puede sacar las lágrimas, ¿qué será haber trabado de un palo al hijo ahí, deshecho, hermano? Porque dice la Biblia que su espalda era como surcos de arar. Sí sabe cómo es un surco, ¿verdad? Sí sabe, ¿verdad, hermano? Que el arado es una herramienta con filo que va rompiendo la tierra para hacer el surco y hacer grata la tierra para la recepción y germinación de la semilla. A él su espalda era como una falda que le caía aquí, hermano, que hicieron lo que les dio la gana. 2000 años le costó eso a Israel, hermano. 2000 años de vagar errante. 6 millones de judíos mandó el hijo del diablo, anticristo, por supuesto, de Hitler, el austriaco. 6 millones de judíos. Todo Panamá entero más 2 millones. Yo creo que nuestra hermana República El Salvador tiene entre 8 y 10 millones de personas. Vaya, él quemó un país. Y nadie decía nada, nadie detuvo eso, hermano. Ahora escúcheme, ¿qué será, hermano precioso? Yo hablaba con mi hermano ayer, él vive en New Jersey, que fue uno de los estados más golpeados por esto. Y él me dijo, Jairo, si a mí me llega a dar esto, yo ya le dije a la mujer que al hospital no me lleve. ¿Por qué será que a nivel mundial todos opinamos lo mismo? Porque así es, hermano. La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Ya todos hemos oído de los desinflamatorios, hemos escuchado todos del antibiótico, hemos escuchado todo. Hermano, sí, pero lo que más ayuda es tener a los tuyos cerca de ti en tus más grandes batallas. Hace 4 años, si no estoy mal, en un mes de enero o en los primeros días de febrero, le pedí a todos mis hermanos que se reunieran en la casa de mi hermano mayor porque yo tenía un problema gravísimo, hermano. Yo soy el más pequeño de ellos. Les expuse mi problema. Les dije lo que me estaba ocurriendo y en qué estaba yo pasando, hermano, una nube negra, un estorbo, hermano, terrible. Y les pedí que oraran por mí. Entre yo y mi penúltimo hermano hay 8 años. Yo ya no estaba en la lista. Mi madre se embarazó de mí de 43 años. Si mi papá le llevaba 10, él tenía 53. Entonces, entre mi persona y mi primer hermano, habrán 20 años. Me reuní con ellos y les expuse. Y me arrodillé y les pedí que oraran por mí. Porque hay momentos, oveja de Dios, donde uno necesita sentir la fuerza del amor. Por ahí está mi hermana Marcy de Sandoval, que a su mamadita le dio un cáncer de hígado. Calcule, hermano, la mamá de ella hizo casas, terrenos, todo lo que puede una persona querer alcanzar en su vida, a raíz de un comedor y de una abarrotería allá
en la región de Mazatenango, si no estoy mal. Trabajando arduamente desde antes que amaneciese hasta después de que oscurecía, sacó a luz a sus hijos. Y de pronto pues ya el cuerpo no pudo más y le dio un cáncer de hígado. Anduvo de hijo en hijo hasta que vino a parar a la casa de Marcy, la evangélica, entre comillas. Cuando ella vino a la casa de Marcy, por supuesto ya venía desplumada, hermano. Ya no traía dinero. Es más, después que se murió, porque antes hubiera salido a la luz las cosas, salió que se debían 250,000 más a un doctor, a una clínica, y había que vender algunas. Mira, hermano, del árbol caído todos hacen leña. Marcy, ¿y qué te dijo tu nana vos? Cuando había que bañarla acostada, había que verle sus olores. Yo acabo de ir a orar por una enferma ya, hermano, partiendo de esta tierra, ya ella poniéndose su propia morfina. Se sentía el olor a podredumbre donde el cuerpo se estaba sencillamente descomponiendo. ¿Qué le dijo su mamá en una ocasión? Cuando hasta el esposo de Marcy, Robert, cambiaban a la mamá, cambiaban la ropa popiada, orinada, con pus, lo que fuera, y la volvían a poner, y ponían loción, y la ponían hermosa, flores, le ponían la música, mensajes, haciéndole sus últimos momentos mejores. ¿Qué le dijo la mamá? Qué lástima que vine de último a tu casa. No sabía lo buena hija que sos. Ya no tengo dinero, mija. Aleluya. Aquí está Marian, mi esposa. Yo no tuve el gusto, no tuve el privilegio de conocer a mi suegro. Lo hubiera amado mucho, hermano. Porque al igual que mi papá, hombres que todo lo arreglaban ellos, hombres de ciencia, autodidactas, hermosos, hermano. Estaban en una playa, el Tulate, y estando ahí se le paró el corazón al papá de Marian, hermano. ¡Plum! Se desplomó y empezó pues aquel espumar, hermano, en la boca. Ya Marian se había convertido al único que vale la pena, que se llama Jesucristo, aleluya. Porque Jesús murió pero resucitó al tercer día y hoy vive y está a la diestra del Padre y esperándonos para la gloria de su santo nombre. Y ahí frente a toda la gente que se agolpó a ayudar. Miren, hermanos, hago un paréntesis, no olvide esto, pongámoslo acá. Estaba yo en un aeropuerto en Lax, en California, y llevaba mi carreta, como decir, de pay, solo que sin las barandas llenas de maletas y todo, hermano. Que si se salió una maleta yo no me fijé. Ahí va su hermano Jairo, hermano, diga que no uso placa yo, que ahí hubiera dejado yo el bumper, hermano. Pongón, hermano, no solo que uno gordo, hermano. No solo que uno de caché, hermano. De cachete grande, pues. Y mira, hermano, mi sorpresa, fíjese, mi sorpresa. Que al ratito el gentío, y uno queriendo que no lo miren, hermano, de la vergüenza, ¿verdad? Del sopapo que uno llevó. Pero así cayó la gente. Mire pues, uno recogiendo las maletas, las monedas, el pasaporte, porque ya ve que uno hasta los dulces se trae, hermano. Y todo se regó, los lapiceros, y todo me lo arreglaron. Hasta mi botella de agua me regalaste, mi ofrenda quería pedirles yo, fíjese. Mire, hermano, si hubiera sido en otro país, si hubiera acercado esa mara a basculearlo a uno, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios tiene cuidado de sus hijos, aleluya. Mandará a Jehová sus ángeles alrededor de ti, dice la Biblia. Vuelvo aquí y quito el paréntesis. Se agolpó la gente a querer ayudar a don Napoleón Noguera. Y Marian se arrodilló junto a él y le dijo, si mi padre se muere, Señor, a gritos,
él se va al infierno porque él no te conoce. Él no ha confesado tu nombre. Él no ha bajado las aguas del bautismo. Él no ha hecho buenas obras todavía, por lo menos obras del Espíritu. No ha encomendado su ser a ti. Y mientras ella clamaba, hermano, ¡pum!, el corazón volvió, diciéndole el Espíritu Santo: aquí estoy, he escuchado tu clamor. ¡Qué maravilla, hijo, que estás ahí! No te avergüences de nosotros los padres, aunque de nosotros se vaya la lozanía, la fuerza, el amor, hermano, que nunca se pierda. ¿Cuántos años más te lo dio el Señor? 2 años más. Aleluya. Ella lo vio bajar a las aguas del bautismo, hermano, confesando sus pecados, y salió a una nueva vida. Oiga lo que dice la Escritura: y nunca más se separó de él. Hablando de María con Juan. Hasta después ya dijo él: tengo sed. Ya no era María la que le iba a dar el agua. De hecho, fue una suerte que la dejaran estar ahí. Roma era criminal, como lo es hoy. Roma es criminal hoy. La OMS es parte del sistema de Roma, de la nueva Roma. Por eso en el sueño de Nabucodonosor tenía 2 piernas, y las 2 piernas eran Roma. ¿Sabe por qué? Roma capítulo 1, la Roma de los Césares, y Roma capítulo 2, la Roma de la Comunidad Europea, que empezó con 10 países y tenemos 5 dedos en cada pie los que somos normales, hermano. Eso es Roma. Un criminal que mataba. Todavía está el circo romano, donde se calcula que murió 1,5 millones de cristianos, delante de leones, de osos, en todo, hermano. Si eso lo dice la historia, eso no lo digo yo. Y por eso la mayoría de los césares morían locos o envenenados con cicuta por sus más cercanos, se mataban entre ellos. Calígula, hermano, Nerón, él incendiaba las cosas, él era chiflado, hermano. Ahora yo vuelvo con usted: tengo sed. Y allí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja. ¡Ay, hermano! Óigame, siempre hay alguien que se presta. Úsenme a mí, mucha. Yo le conozco la vida a aquel, y si no me la invento. Esponjas, mire. Los otros con necesidad, y este se volvió esponja con vinagre. Otras versiones dicen con vinagre, y también se me va la palabra, ya se me va a venir, hermano. Mire pues, y dice: y poniéndola en un hisopo gigantesco. ¿Dónde ha escuchado la palabra hisopo usted estos días? ¿Verdad que se goza uno? Porque la palabra es matemática pura. Dice, hermano, y poniéndola en un hisopo. Entonces yo le pregunto: hermano pastor, yo he escuchado por ahí que los hisopos vienen contagiados. Yo no le voy a responder eso. Lo que le voy a responder es que este hisopo, el de aquí, este venía contagiado. Y lo que le habían puesto era vinagre. Lo que le habían puesto era un vomitivo al que ya no tenía nada en su bolsa estomacal. Era hacer que la muerte fuera peor para que él muriera maldiciendo. Mire qué tremenda la palabra. Se la acercaron a la boca. Y no, la boca está conectada con la nariz, pues, hermano, si es un solo sistema respiratorio, el sistema aéreo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Otras versiones dicen que era vino agrio, pero tenía el componente, hermano, de la mirra, con mirra. Imagínense qué asco, qué vomitivo es. Si me regalas un pedacito de papel toilet. Oiga, hermano, yo le quiero volver a leer esto, porque esto para mí es el mensaje. Yo estoy terminando ya. Yo en mi corazón de humano, porque no sé quién es usted, hermano. No sé, es más, no sé si comparte nuestra fe o no. Pero mi deseo es verlo bien.
Yo he ido a orar a hospitales por años, hermano, por años. Fui a entregar un hombre, escuche esto, porque esos son mis testimonios, son mis experiencias de vida en Jesucristo. En la entrada, hermano precioso, del hospital Roosevelt había una nena de 12 años y me dijo, tú eres el pastor que va a ir a orar por mi papi, me dijo. Sí, le dije, soy yo. Vinagre y hiel, dicen otras versiones. Usted nunca ha probado la hiel. Ay, tata. Son vomitivos, hermano. Bueno, los usan para algunas curaciones. Yo pienso que se cura uno con tal de no tomarse la medicina. Y la nenita me dijo, ¿le podés entregar esto a mi papi? Me dijo. Con mucho gusto, mi nena. A ella al papá se le había reventado el páncreas. Para los que saben eso, el líquido, el ácido que mantiene el páncreas, que es la bilis, si no estoy mal, eso corroe hasta el metal para poder él disolver las comidas que ingerimos. Y eso se regó. Como hablar de una peritonitis, cuando se revienta el apéndice, se riega todas las heces, ¿verdad? Una por un envenenamiento y la otra por una disolución. O sea, él ya estaba vivo porque estaba conectado a máquinas. Cuando yo llegué, hermano, y estaba rodeado de doctores, y me presenté y les dije, Dios les bendiga. Había mucho doctor joven haciendo la residencia allá. Hermano, yo recuerdo con cariño a ese claustro maravilloso de doctores que estaba ahí, que al verme llegar, hermano, con mi Biblia, con mi aceite, todos se hicieron a un lado respetuosa. Nadie me dijo, mire, se apura como me han hecho, hasta me han sacado de los hospitales. Eso para mí es mi diario vivir. Aquí se retrajeron. Unas enfermeras y un par de doctoras empezaron a orar y a llorar conmigo. Le ungí su cabecita, le ungí sus pies y le dije, yo te estoy entregando. El que está aquí conmigo te puede sanar ahora mismo, si él quiere. Pero humanamente es tu partida. Oré, lloré, le puse la nota, se la leí la nota a la nena. Porque dice David, yo dormía, pero mi alma velaba. Él oía, hermano, él oía, él oye. Usted háblele, si alguien está en coma, él oye. Si su nene está dormido, acérquese y dígale, mijo, yo a ti, yo no te engendré para que fueras un delincuente, un asesino, para que te echaras con varones, si es varón o mujeres, si es... No, dile, yo te traje a esta tierra porque eres energía de Dios, esencia divina para potencia de su nombre. Cuando me volteo después de orar y se despiden de mí el grupo médico, un muchacho, tenía 14 balas. Él me dijo, oiga, ese señor es un buen papá, me dijo, yo soy un gran mañoso, me dijo. Y ahorita me acaba de decir una doctora que en una media hora pierdo la conciencia y me voy a morir. Pero yo no me quiero ir al infierno, pastor, me dijo. Yo vi a mi mamá años llorar que yo me volviera a una iglesia y no lo hice. Puede orar por mí con todo gusto, mi hijo. Y en el nombre de Jesús, arrepentíte de tus mal. Y él empezó a bañarse en lloro. Ya empezaba a dar síntomas, hermano, de que se iba a perder la conciencia, se arrepintió, pidió perdón. Para los que se burlen de nosotros, porque dicen, si puedes saber qué hizo y con pedir perdón, pues sí, hermano, yo no lo escribí, está en la Biblia, que el precio de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así lo dice la Biblia. Dice la Biblia que la sangre de Cristo es poderosa para limpiarte de todo pecado, aunque no te evite las consecuencias, que en el tema de él fue pagar con su vida una vida de delincuencia. Yo le pregunto a usted, ¿quién sería yo para ellos en ese momento? Porque yo no solo oré y me fui, hermano, del Señor que estaba muriendo por la pancreatitis, creo que es el nombre que se utiliza médicamente, no. Yo me quedé un rato ahí, le agarré su manita. Al muchacho enfrente, al delincuente, le agarré su mano. Le sobé su frente y le dijo, tené paz, mi hijo. Le puse mi mano en su pecho. Recibí perdón de tus pecados en el nombre de Jesús. Luego la señora de la par, su nena, también estaba muriendo, 17 años. No, hermano, mire, uno sale de esos lugares, se lo digo de todo mi corazón,
temblando porque uno dice, ¿de qué me la llevo yo? Aleluya. Si el único poderoso, el que no falla, el que no miente, el que no se equivoca, en el que no hay sombra de variación, que si te prometió algo te lo va a cumplir porque él no miente ni se arrepiente, se llama Jehová de los ejércitos. Y él le había dicho a Jesús, tú eres mi siervo, yo te sostendré, y lo sostuvo, hermano. Porque como escribió la pluma del hombre que ganó premios en Guatemala, los árboles mueren de pie. Escúcheme, oveja. Y dice que él dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu y falleció. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, viernes, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. El día de reposo era de gran solemnidad después de venir de matar a un inocente. Mire cómo es el religioso hipócrita, hermano. Rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió de él sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio verdadero es. Él sabe que dice verdad para vosotros, para que vosotros también creáis, porque estas cosas se escribieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado ninguno de sus huesos, ninguno de tus huesos va a ser quebrantado. Hasta donde Dios diga, tiene autoridad Roma sobre ti y sobre mí, y no más. Y también dice otra escritura, mirarán al que traspasaron. Eso es para los que entienden, hermano. Volvamos al 29, por favor. Y estaba allí una vasija llena de vinagre con hiel, con mirra. Era un caldo de cultivo, hermano, era una cosa horrible lo que había ahí, calculo, o sea, algo que no se puede beber. Oiga pues, y empaparon una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Ponerle un poquitito más de volumen. Perdone, oveja. Mire, encima que lo condenan a muerte, usan un hisopo para terminar su vida. ¿Está terrible o no? ¿Está terrible o no? Un hisopo. Va un hisopado pues allá. Hermano, escúcheme. En el nombre del Señor. Ya que tú estás en la preciosa comodidad de tu casa, bendice por tener un techo. Agradécele a Dios, Abisaí. Agradécele a Dios, Antonieta y a Díaz, no te vemos. Agradécele a Dios, Ruth. Agradécele a Dios, Josh. Agradécele a Dios, Nono. Agradécele a Dios, Mica, Úbeda. Agradece. Rodwell, agradece. Abner, agradece. Mía Natalia, agradece. Hermano Lancri, agradece. Evelyn, agradece que estás en tu casa con tus hijos. Valóralos. Dobla tus rodillas ahí donde estás. Cuánto bien nos ha hecho el Señor, hermano Julito Escoto. Cuánto bien ha hecho Jehová sobre nosotros. Yo tengo alabanza en mi alma. Mucho bien me ha hecho Jehová a mí. Yo tengo gratitud en mi corazón. Muchas bondades me ha hecho Jesucristo, el Señor de señores, a mí y a mi familia. Lo vi sanar de cáncer a mi padre. Lo vi levantar de una muerte segura, de una arritmia a mi amada madre, que se combinó con demasiado medicamento, que lo que hicieron fue envenenarla, intoxicarla no fue una mala praxis, fue una combinación de factores ahí, y Dios me la devolvió, hermanos.
tengo alabanza en mi corazón. Y le acercaron a su boca un hisopo ya en los últimos días, minutos de su vida. Entonces, ¿en qué parte estaremos ahorita que te acercaron un hisopo? Más claro, nunca lo voy a encontrar. Es la primera vez que lo predico, porque el Señor en su fineza me lo dio hoy, ahí a la orilla de mi cama, rodeado, hermano. Yo no soy nadie, perdóneme, ni tengo el número de celular privado de Dios, y el que se lo diga es un gran mentiroso, pero sé que Dios habla, y para siempre es su misericordia. Voy a orar y voy a pedir que su bondad venga sobre nosotros. Padre celestial, hoy no te pedimos por nosotros, Señor. Hoy te pedimos por todos los países hasta donde esta señal llega, principalmente por Guatemala, que es donde estoy parado en esta hora, para pedir un milagro, Señor. Entra a los hospitales, a las emergencias, desbarata toda obra del diablo, avergüenza, Señor, todo hombre falaz y mentiroso. Ayuda, Padre, al enfermo, ayuda al que entró para no salir. Pon tu mano de salud sobre ese cuerpo, sobre esa mente. En el nombre de Jesús, dale fuerza a sus hijos. Y yo reprendo en esta hora, Señor, este demonio de muerte, como te llames y te hayan puesto los hombres, yo te ato con cadenas y te martillo en la raíz para que te seques en el nombre de Jesús de Nazaret. He visto la mano de Dios sobre enfermos del SARS-2. No uno ni dos, repetidamente he visto la mano. Y cómo huye la fiebre, cómo huye la inflamación. En el nombre de Jesús de Nazaret, por su llaga hemos sido curados. Padre, alzo mi mano derecha para pedir perdón, Señor, por todos los pecados como nación, Padre. Perdónanos los pecados como América, Padre, donde han estado aceptando leyes, Señor, que van en contra de la naturaleza, porque la ley natural es la ley básica en la que debemos de regirnos, Señor, y la han vuelto antinatura, Padre, autorizando, Señor, más y más abortos, Señor. No es posible, Padre, perdona, Padre, todo aquel, Señor, que ha opuesto, Señor, a tu sagrada memoria, Señor, y a la vida santa que llevaste, Padre. Perdona, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguno que me ve no conoce a Jesucristo y quiere entregarle su vida a Él, porque ha entendido, hermano, que se llegará el día en que van a repartir tus ropas inevitablemente, o tal vez ya lo hicieron prematuramente, pero no conoces a Jesús. Esta mañana Él se ha acercado y quiere entrar a tu corazón. Él pagó por ti en una cruz, hermano, y no se avergüenza de ti, ni de mí, ni de ningún humano. Él sabe por los que murió, polvo somos y al polvo seremos tornados. Pero Él vive y vive para siempre, y Él está aquí, tiene todo poder. Solo dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Entra en mi corazón, yo te recibo como el Salvador de mi vida. Lávame con tu sangre carmesí, y salido de esto, ayúdame a bautizarme, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Yo quiero pedirle a Marian que pase, que oremos por los chicos. Por un momento, no se vaya, hermano, tengo unos anuncios que hacerle. Nos donaron algunos medicamentos para la glucosa y antihipertensivos. Y quiero, por favor, que ustedes hagan buen uso de los que tienen necesidad. Yo tengo gente de la tercera edad, hermano, que no puede. ¿Y en qué van a salir? Y la consulta y todo. No, hermano, no. Hagamos obras que Dios las agrada, las devuelve a manera de paz, de gozo, de salud. Aleluya, bendito sea su santo y maravilloso nombre. Hay poder en Él. Gloria a Él, gloria al Padre. Gracias te damos, Padre Celestial, porque una vez más, Señor, tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Saber, Señor, que no estamos solos en esta tierra, que tu Espíritu Santo está dentro de nosotros, Padre. Gracias, Señor bendito. Te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, porque todo, Señor,
Todo tú lo has dejado escrito en tu palabra, Señor. No estamos a expensas de ningún enemigo, Padre, de ninguna enfermedad, de ningún gobierno, Padre. Estamos en tu mano esculpidos, Padre. Y ahí tú, Señor, intercedes por nosotros día y noche, Padre. Así como nosotros, como padres de familia y madres de familia, intercedemos por nuestros hijos en esta hora, Padre. Clamamos por aquellos hijos que se han apartado de ti, Señor. Que tú los traigas a ti con lazos de amor y de misericordia, Señor. Que no esperen, Señor, el día malo, el día de la tribulación, Señor, la enfermedad, Señor. Que con lazos de amor tú los atraigas a ti, a tu presencia, Padre Santo. En el nombre de Jesús nosotros los bendecimos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú les guardes su entrada, su salida, Padre bueno, en el nombre de Jesús, que aparte de ellos toda mala influencia, Señor, que aparte de ellos toda contaminación, Señor bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque nos has dejado a nosotros, Señor, para que velemos por ellos, Señor bendito. Para que, Señor, sepan que tú no te has olvidado de ellos, Padre, que como dice tu palabra, Señor, que muchas veces nosotros pensamos que tal vez tú te has olvidado de nosotros, pero tu palabra dice, se olvidará la madre de su hijo, y aunque ella se olvidare, Señor, tú jamás te olvidarás de ninguno de tus hijos, Padre. Nosotros una vez más te los entregamos, los ponemos en tu altar, Señor amado, para que tú los bendigas, para que tú les guardes, para que tú les prosperes y los cubras con tu sangre preciosa, Señor bendito. Gracias, Padre, a aquellos que están enfermos, Señor. Pon tu mano, Señor. Pon tu mano de salud, Señor. Pon tu mano de sanidad. Y gracias por abrirnos nuestros ojos, Padre. Gracias, Señor, porque nosotros, Señor, sabemos contra qué estamos peleando, Señor. No estamos aquí por casualidad ni por gusto, Señor. Estamos aquí para ir al frente de la batalla, para que el enemigo sea el que retroceda y no nosotros, Padre Santo. Gracias, Señor bendito, te damos en esta mañana maravillosa, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga, amada iglesia. Por favor, nos dejan saber por el inbox los que tengan necesidad de algunos medicamentos, con toda seriedad, hermanos, solamente para el necesitado. Nosotros haremos con todo amor, con todo deleite, el esfuerzo de acercarnos a ustedes para poderle llevar a este medicamento que para muchos es de vida o es de muerte, hermanos. Sencillamente, no hay dinero en la mayoría de los casos. Y en ese mismo orden de ideas, yo les suplico, no olviden a la familia pastoral. Está escrito, no olvidando a aquellos que os han enseñado la palabra. Sea bendita tu economía, hermano. Y en tiempo de crisis tenemos que ver la mano del Dios, que en el cielo no hay falta de dinero, hermano. El cielo no entró en crisis. El cielo no depende del dólar, ni de las reservas de oro, ni de platino, ni de uranio. El cielo depende del poder del divino Dios, que ha dicho, mío es el oro y mía es la plata. Así que yo te bendigo en esta hora. Todo temor por haberte infectado, en el nombre de Jesús, deséchalo. Reprendo toda cefalea, reprendo toda fiebre, reprendo toda falta de oxígeno. En el nombre de Jesús, ¡ay, poder en Jesús de Nazaret! Alabo a Jesús, a la familia Edén. Sean benditas, iglesia de Jesucristo, palabra viva. Sé bendita hasta donde estás, allá en los rincones de la Argentina, del Salvador, de Honduras, donde nos miran. En el nombre de Jesús, sé lleno de la vida, de la salud, del poder divino que proviene del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias en esta hora. Si necesitan nuestra información, por favor, pídala por el inbox. El inbox no es nada más que la bandejita esa donde uno escribe. Para que no lo hagamos de forma pública, yo quiero hacérselo llegar a quien desee en su corazón bendecirnos. Amén. Así que Dios les bendiga y les espero el día jueves. Dios les guarde en esta hora. Amén y amén.